Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Ponzoni y junto con mi compañera legal Verónica Natalia, somos alumnos del profesorado en informática del Instituto Superior de Formación Docente Dr. Ramón J. Cárcano. Hoy les traemos un tema que es la contaminación de los elementos de la informática. Para eso mi compañero va a profundizar más en el tema. Maxi, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vero. Claro, lo que le vamos a hablar es sobre la contaminación de los elementos de la informática, que es una problemática que se da en la actualidad tanto en nuestro país como en todos los países del mundo. Lo podemos ver más que nada en aquellos países que son grandes potencias, como lo es Estados Unidos, como lo es también Japón y así también China y el resto de todos los países del mundo. Sigamos en la siguiente página. Muchas gracias, Vero. Bueno, en cuanto a las computadoras y otros aparatos informáticos, como les dije, son un gran problema medioambiental en la actualidad, debido a que el 40% del plomo que termina en los vertederos proviene de computadoras y aparatos periféricos relacionados con la informática. Tal como lo vemos en la imagen en movimiento, ese plomo lo podemos ver más que nada en los tubos de rayos catódicos de las pantallas de las computadoras. ¿Seguimos, Vero? Sí, Maxi, porque también nos hablamos justamente sobre el proyecto Fuente que se está realizando en Chubut. Bárbaro. Sí. Este proyecto se está realizando a través de un concejal, Bruno English, que lo que hace justamente es contemplar la recolección y el tratamiento de esta basura electrónica. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de qué se trata este proyecto. Este proyecto lo que trata es que el 40% de aquellos residuos electrónicos se procesen y se conviertan en plástico para que luego se pueda reutilizar, ya que el 20% de aquellos residuos tóxicos y, por ejemplo, un 15% de aquellas plaquetas se pueden reutilizar en los equipos. Y para eso lo que se trata de evitar en este proyecto es que se sigan tirando aquellos residuos electrónicos y que no vayan a parar directamente al basural, ya que es un gran contaminante no solamente ambiental, sino que daña la salud de aquellas personas. Bueno, ahora seguimos en cuanto a cómo reciclar los componentes de las computadoras. Bueno, una de las opciones de reciclaje es la venta o donación de los ordenadores, enviándolos directamente a las organizaciones que lo necesitan. Estas organizaciones específicamente lo que se van a encargar es de separar aquellos componentes que sirvan para ser reutilizados en otras, incluidos, digamos, en otras computadoras, o sea, para armar, digamos, otras computadoras, para que estas computadoras sean donadas a aquellas personas que no pueden acceder a las mismas. Y aquellos componentes que separan, que no sirven, esos componentes van a ser reutilizados. ¿De qué manera? Convirtiéndolos en plástico. Bueno, en cuanto al reciclaje, las instalaciones de tratamiento específicos someterán a los RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a un proceso de reciclado que incluirá la retirada de todo tipo de fluidos y el tratamiento de los mismos. Entre ellos tenemos los componentes que contengan mercurio, pilas y acumuladores, tarjetas de circuitos impresos, pantallas de cristal líquido y componentes que contengan fibras cerámicas refractarias. Bueno, en cuanto al problema de la basura electrónica, se da ya desde el 2016, el cual se ignoró el destino de 34,1 millones de toneladas de residuos electrónicos. Y en el 2018 se da un 48,5 millones de toneladas que fueron destinadas directamente a los basurales. Para que vean, le mostramos, digamos, estas cifras para que vean que desde el 2016 al 2018 no hubo ningún tratamiento de ninguna forma para poder evitar que estos componentes de las computadoras fueran a parar directamente a los distintos basurales, ¿no es cierto? Un consejo que les doy es no tirar sin importar cuál sea la pieza o componente que quites a tu PC. ¿Seguimos, Vero?
Una también de las consecuencias, llamada también pandemia ambiental en el mundo, es justamente la degradación del suelo. ¿Por qué? Porque aquellos componentes de la computadora y además aparatos electrónicos lo que hace es volver infértil a la tierra, provocando su degradación. Por eso, como seres humanos, debemos ser conscientes a la hora de tirar algún producto o elemento electrónico al suelo, ya que lo vuelve infértil, y eso la verdad es muy contaminante. Y es grave porque no podéis volver a plantar absolutamente nada, ¿no, Vero? No, ya directamente no. Se vuelve infértil, se degrada el suelo. Sí, como vemos ahí en la imagen. Para saber un poco más, si hacemos eco de un artículo, por ejemplo en Mercury News, dice que la parte de la computadora, la parte más peligrosa en este caso de la computadora son las tarjetas donde se colocan los semiconductores y los chips, porque son grandes sustancias contaminantes como son el berilio, el cadmio o el mercurio, y esto hace que informes dicen que son elementos perjudiciales, también como la radiación de las pantallas, el cromo, son plásticos, o los cables también de las computadoras son no solamente altamente contaminantes, sino también que perjudican a nuestro medio ambiente y a la salud en sí de las personas, y que cada vez se está viendo más, y como personas tenemos que tratar de evitar tirar esa basura electrónica y poder reutilizar para poder bajar un poco la contaminación, en este caso de lo que son los medios electrónicos. Bien. Ahora, en cuanto sigamos en la siguiente página, bueno, en cuanto a las razones para destruir o reciclar, existe el proceso, lo que se llama el proceso típico de reciclaje de computadoras, que tiene como objetivo destruir los discos duros de forma segura sin dejar de reciclar los subproductos. Como vemos en lo siguiente, es que se puede recibir de hardware para su destrucción y se transporta de forma segura. También triturar los discos duros, separar todas las partes de aluminio de los metales de desecho con un electroimán, y también aquellas partes restantes del disco duro en lingotes de aluminio para que esté bien. ¿Seguimos, Vero? Sí, no. Bueno, en cuanto a la actividad que les planteamos es que realicen un cartel informativo como el de la siguiente imagen, de forma creativa utilizando Word, PowerPoint o cualquier app que les permita hacerlo. Tal como lo podemos ver en la imagen que está de ejemplo, que habla sobre el cuidado del agua, desde su creatividad contarnos y después luego mostrarles a su profesora sobre cómo representar en una imagen y con lo que quieran agregarle, hacer una representación en ese cartel de todo el tema de lo que venimos hablando, ¿no es cierto?, sobre lo que se refiere a la contaminación de los elementos informáticos. Y cómo también podemos reutilizar esos elementos informáticos. También pueden sacar fotos, claro, de alguna realidad que ustedes estén viviendo o estén viendo, y también armar su propio cartel informativo. ¿Sí? Claro. Mostrar la siguiente página, Vero, por favor. Sí. Webgrafía. En la siguiente página tenemos la webgrafía, ¿sí?, que es, son todas las páginas las que hemos consultado para mostrarles el tema de hoy. Y ahí es donde ustedes pueden dirigirse para poder hacer digamos, su cartel, ¿no es cierto?, para poder consultar y ver qué más pueden agregarle que no hemos tratado en este tema. Maxi, para ir cerrando nuestro tema, ¿te gustaría dejar alguna acotación o alguna conclusión? Sí, lo que puedo agregar, digamos, es que, como les dijimos anteriormente, no tiren por tirar ningún componente de la computadora, y traten de, si llevan la computadora a algún asistente para que les arreglen, digamos,
preguntarles si sirve el componente que les dan a ustedes, si sirven o no, y en el caso de que sirva y pueda ser utilizada en otra computadora y no en la nuestra, dejárselo para evitar, digamos, que vaya a parar a algún basural, ¿no es cierto? Muy bien. Muchísimas gracias Y a justamente todos. evitar, no, Vero, Sí, evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no es cierto? exactamente. Sobre todo cuidarnos entre todos y Bien. empezar desde casa. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho este tema. Saludos a todos.